En esta clase vamos a desarrollar algunos ejemplos muy sencillos para comprender cómo solucionar logaritmos. Para eso vamos a utilizar el método de pasar esta expresión a su forma exponencial, ya que es la manera más sencilla de hacerlo. Entonces, primero vamos a comprender cómo leer un logaritmo. Me dicen, logaritmo en base 3 de 9. Aquí me están mencionando que este 3 va a ser mi base. Y como dije que lo iba a llevar a la forma exponencial, entonces voy a colocar el 3 aquí como mi base. Ahora, esta expresión que está aquí, que es 9, este número, en algunos textos lo llaman argumento y otros simplemente lo llaman potencia porque va a ser el resultado de esta potencia. Entonces aquí lo voy a escribir con rojo. Y ahora me dicen, entonces, ¿cuál es el resultado de mi logaritmo? Este logaritmo que voy a obtener aquí va a ser el exponente de mi base. Quiere decir entonces que ahora yo me voy a fijar cuál va a ser el número que debe ir aquí para obtener 9, siendo 3 la base. Entonces aquí vamos a repasar un momentico potenciación. ¿Qué es el exponente? El exponente es el número de veces que yo debo multiplicar esta base para obtener 9. En este caso sabemos que 3 por 3 es igual a 9. ¿Cuántas veces multipliqué esta base? Fueron 2 veces. Y esto es lo que me indica el exponente. Entonces aquí iría un 2. Asimismo, cuando voy a dar el resultado, entonces ya debo conocer, ya conozco que mi resultado es 2. En otras palabras, ¿qué es un logaritmo? Un logaritmo es el exponente al cual debo elevar mi base para obtener este número, esta potencia, que es 9. Es muy sencillo si lo hago de esta manera, pasarlo a términos de potenciación. Miremos este ejemplo. Dice, logaritmo en base 5 de 125. Entonces, nuevamente, ¿cuál es mi base? 5. La voy a colocar aquí. Entonces, voy a borrar esta partecita y decimos, 5 es la base. ¿Cuál es el resultado? Mi resultado es 125. En términos de la potencia, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿cuál es aquí el exponente de 5? ¿A qué número debo elevar a 5 para que dé 125? Y entonces, empezamos aquí, 5 por 5. Por ahora lo multiplico 2 veces y obtengo 25. Aún no. Entonces, lo voy a multiplicar 3 veces. 5 por 5 por 5. Esto me daría 125. ¿Cuántas veces lo multipliqué? 1, 2 y 3 veces. Quiere decir entonces que mi exponente es 3. Y por lo tanto, 3 es el resultado de este logaritmo. Que ese es el nombre que lleva, ¿no? Logaritmo. Aunque también lo puedo llamar exponente en vista que es el exponente de mi forma exponencial. Miremos este ejercicio ahora. Me dicen, logaritmo en base 2 de 32. La base es 2. La voy a colocar acá. Voy a averiguar cuál es ese exponente para que el resultado sea 32. Y entonces, ¿cuántas veces debo multiplicar este 2? Entonces, 2 por 2 da 4. 4 por 2 es igual a 8. 8 por 2, 16. Y 16 por 2 es igual a 32. Ya encontré, entonces serían 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Ese numerito sería mi exponente y por ende el resultado de mi logaritmo. ¿Listo? Entonces veamos otros ejemplos adicionales.
En este ejemplo tenemos un logaritmo en el cual no hay una base explícita ubicada aquí. De aquí en adelante, cuando aparezcan ejercicios de este tipo, debemos entender que su base es la base 10, pero normalmente no se ubica. Entonces, solucionemos. Mi base es 10. ¿Cuál es el exponente de 10 para que el resultado sea 100? Y entonces resolvemos esta potencia indicada diciendo 10 por 10, sabemos que 10 por 10 es igual a 100. ¿Cuántas veces lo multipliqué? 2 veces. Quiere decir entonces que mi exponente es 2 y por ende el resultado del logaritmo también es 2. ¿Bien? Ahora, logaritmo en base 3 de 81. Mi base es 3. El resultado es 81. ¿Cuál será este exponente? Entonces, tenemos 3 por 3, hasta ahí, 9. 9 multiplicado por 3 sería 27. Y 27 por 3 es 81. ¿Cuántas veces multiplicamos? 4 veces. Quiere decir que mi exponente es 4 y por lo tanto es el resultado de mi logaritmo. Con estos ejemplos que ya hemos venido realizando, podemos deducir una manera de generalizar esta situación y que a su vez en su momento nos pueda ayudar a definir tal vez la función logarítmica para crear las tabulaciones. Entonces, esa forma sería esta. Y entonces, aquí decimos, logaritmo en base a de x es igual a y, si y solo si se cumple que a elevado a la y es igual a x. Esta es mi forma logarítmica y esta está escrita en forma exponencial. Entonces, recordemos igualmente que estas dos operaciones son operaciones inversas, donde miremos las condiciones que se están cumpliendo. Ya para concluir, a es la base de mi logaritmo y aquí a es la base de mi potencia. Mientras que y, que es el logaritmo, viene siendo el exponente de mi potencia. Y x, que es el resultado, aquí viene siendo lo que llamamos también el argumento. Entonces, esta es una manera de generalizar. Aquí voy a escribir, sin embargo, exponente para tener claro que esto es lo que busca el logaritmo, el exponente al cual elevo la base para obtener este resultado que es x. Ahora, miremos dos ejemplos importantes que me van a servir más adelante para lo que les mencionaba de una tabla de valores al momento de graficar la función logarítmica. Y además van a venir siendo propiedades de los logaritmos. Tenemos 1. Logaritmo en base 2 de 1 es igual a. Y entonces nos preguntamos, bueno, pero ¿cuál va a ser el exponente de 2 aquí para que el resultado sea 1, más pequeño? Suena extraño, pero todos sabemos que desde la potenciación sabemos que todo número que esté elevado al exponente 0 es igual a 1. Entonces, cada vez que un logaritmo en cualquier base tenga aquí al número 1, vamos a indicar que su resultado siempre va a ser 0. Porque ese es el exponente de la base único con el que obtengo el 1. Entonces, ojo, cualquier base, si acá hay un 1, mi resultado va a ser 0. Igualmente pasa cuando tengo esto, logaritmo en base 2 de 2. Entonces me pregunto, ¿cuál es el exponente de 2 para que el resultado sea el mismo número?
Y ya sabemos que el exponente en ese caso sería 1. De manera que siempre podemos decir que cuando la base del logaritmo y el número que va aquí son iguales, su resultado siempre va a ser 1. Y estas dos hacen parte de las propiedades que vamos a trabajar en la próxima clase de logaritmos.